¿Dónde nos quedamos? Atención. Ya regresamos. Dominicana en la mañana. Cosas son como son. Entonces, saqueíto, que sé que le vamos a decir ahora. ¿A quién? Ay, Dios, ¿a quién? Ángel López. Saqueo. Saqueíto. ¿Le pusiste un nombre? Sí. Yulisa. Saqueíto. Fuerte Es el tiempo de las económicas. Nuestro querido compañero Jairon Severino, señor director del periódico El Dinero, nos presenta las económicas y, por supuesto, lo que es la portada del periódico El Dinero en el día de hoy, aquí en Dominicana en la mañana. Cuando la producción y el dinero son favorables, tenemos paz. Ahora hablamos de los ahora hablamos de economía. Dominicana en la mañana. Bien, aquí estamos, aquí seguimos, Dominicana en la mañana, por muchas estaciones, RTVD, 17, Dominicana, Quisqueya, Radio Santo Domingo y las plataformas digitales. Señores, como en la palestra ahora, o en la opinión pública, está el tema de la reforma fiscal de la que no nos vamos a escapar. Esta vez no nos vamos a escapar. Ahora hay que preguntarse cuál es el tipo de reforma fiscal que nos merecemos los dominicanos y cuál es la reforma fiscal que el gobierno dominicano, que lidera el presidente Luis Abinader, va a promover. De hecho, hay una cumbre esta noche porque el presidente Luis Abinader pues ha convocado a los líderes de la oposición, a los mayoritarios, a Abel y a Leonel, para una reunión. Aquí estamos viendo la portada del periódico El Dinero de la edición de esta semana y hay una pregunta: ¿cómo será la reforma fiscal que promoverá el presidente de la República? ¿Cómo será esa reforma? ¿Cuál es la reforma fiscal que nos conviene? Y para eso hay que enfocarse no solo en lo que compete a ingresos, porque hay que mejorar los ingresos, porque tenemos un déficit fiscal histórico respecto al PIB que ronda el 3%. En este año está previsto que sea de 3.1%. Eso significa, señores, que estamos gastando más de lo que estamos generando como ingreso. Y ese déficit hay que cubrirlo con algo. La sociedad pide siempre mejores servicios, más seguridad, mejores salarios, los profesores que merecen mejores salarios, los médicos, los policías, los militares, todo el mundo se merece mejores salarios, pero los salarios se pagan con dinero. Pero también hay que pagar la deuda externa. La deuda que en este momento está, la deuda del sector público no financiero, excluyendo el Banco Central, supera los 55.000 millones de dólares. Eso hay que pagar. Ese servicio de la deuda se paga con dinero, con dinero. Entonces, ok, queremos mejores servicios, pero no queremos impuestos. Bueno, pues hay que definir qué es lo que nos conviene, qué queremos como país y como economía. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros, y envié un gráfico por ahí, envié un grafiquito por ahí, ¿dónde está? Que habla de cuánto de nuestros ingresos están comprometidos para el pago del servicio de la deuda. Ahí está, miren esto, qué interesante. Ahí a partir del 2010 puse también la variación del PIB para que veamos cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto, por lo menos en los últimos 14 años. Pero gasto de intereses sobre los ingresos tributarios, que ahí es donde hay que enfocarse. ¿Cuánto de nuestros ingresos están comprometidos para el pago de la deuda? Porque usted no paga la deuda con el PIB, usted paga la deuda con los ingresos. Usted paga la deuda con lo que usted recibe. ¿Con qué usted paga el préstamo del banco, amigo? Con el dinero del salario. Bueno, pues con eso es que usted tiene que comparar su capacidad de pago. Bueno, claro, la referencia que se hace de deuda PIB es una referencia importante porque así vemos ciertamente hasta dónde estamos endeudados como país respecto al producto, que es esa suma de bienes y servicios que producimos durante un año. Ahora bien, fíjense cómo ha ido aumentando esa proporción de nuestros ingresos para pagar la deuda, el servicio de la deuda. El 2020 es un año atípico porque obviamente el producto cayó menos 6.7% en ese año, cerca de 10.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto se redujo, se cayó, producto de la pandemia, economía cerrada, y obviamente que la proporción subió a 29.2% de nuestros ingresos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense cómo a partir de 2021, cuando cayó a un 20%, en el 2021 la economía creció y se disparó,
hubo un rebote matemático, como dicen, de 12.3% del crecimiento. Ahí el compromiso de los ingresos respecto al pago era de un 20%. Sin embargo, fíjense dónde estamos. El año pasado, 25% de los ingresos tributarios nuestros fueron destinados al pago del servicio de la deuda. Y tú dices, bueno, pero aquí tenemos una situación grave. Porque si tenemos un gasto ahora mismo que equivale a cerca de 19% del PIB, pero estamos ingresando apenas 14,5%, 15%, eso significa que en términos reales tenemos un déficit de 4 y algo. El déficit primario de 3.1, pero tenemos básicamente un déficit que hay que cubrirlo con algo. ¿Y cómo se cubren los déficits? De dos formas, o de tres. Te puedes reducirlo mediante la disminución del gasto, pero no aspiremos a la reducción del gasto público, porque eso también es hasta ilógico cuando vemos que esto es una economía que está en expansión constante, que requiere de más recursos, de más demanda, de servicios. Bueno, usted lo cubre ese déficit o aumentando los ingresos o cogiendo prestado. Y como nosotros no queremos prestado, pero tampoco queremos pagar impuestos, entonces, ¿cuál es la solución mágica que proponemos? Bueno, no, tenemos que decidirnos por una de esas dos. Y ahora llega el caso de la reforma a nuestro sistema tributario, que es indetenible, de la que no nos podemos salvar. Ahora, ¿hacia dónde debemos mirar? Posiblemente a exigirle a las autoridades a que no solo reformen la parte de los ingresos, sino también del gasto, a que se eficientice la gestión, por ejemplo, de la distribuidora de electricidad, cuyo déficit o el dinero que tenemos que destinar todos los años para que no se caiga el sistema, alrededor de 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares para sostener la ineficiencia de las distribuidoras, básicamente. Bueno, pues por ahí hay que buscar el problema que tenemos que superar, exigirle nosotros como contribuyentes a las autoridades que mejoren la calidad del gasto, que revisemos inclusive programas sociales, que revisemos los subsidios a algunos sectores, porque obviamente no es que vamos a eliminar subsidios o exenciones. Usted no puede eliminar exenciones a sectores tan importantes como el turismo, zona franca, por ejemplo. No tiene, pero sí puede revisarlas para saber cuál es si está redituando en la manera en como nosotros esperamos que se haga. Hay sectores como las exenciones que se dan a empresas de zona franca o empresas que están ubicadas en la frontera, ¿verdad? Esa ley que fue reformada y ampliada 10 años más, esas exenciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si ciertamente están aplicando esas exenciones y aprovechándolas en su debido contexto y no nos están afectando. Además, ¿cuánto de nuestro ITEVI se está evadiendo? ¿Cómo podemos atacar la ilusión? Esas son preguntas que tienen que responderle a las autoridades. Asumir el compromiso de parte de impuestos internos para saber si ciertamente esa evasión se disminuye. Y hay un problema grave, un problema fundamental. La informalidad de nuestra economía. No la vamos a eliminar totalmente, pero tenemos que incentivar la formalización de empresas. No importa que sean grandes, pequeñas, chiquitas. Hay que formalizar nuestra economía un poquito más para evitar que la evasión, que la elusión de impuestos siga siendo una de nuestras principales cargas. ¿Verdad, señora Noé? Mira, me voy a montar en la ola de Jairo Severino. Mira, el principal problema que tiene la tributación en República Dominicana, como tal, no son las tasas de impuestos. No. Es el sistema tributario en su conjunto. El sistema tributario en su conjunto está regulado por un código tributario, que es la ley 1192, y más de 32 leyes supletorias que tocan la parte impositiva. ¿Qué pasa con esto? Que esto hace el sistema menos amigable, menos potable para la sociedad. Es complicado. Sumamente complicado. ¿Por qué? Porque usted pone una empresa de un capital mínimo de 100,000 pesos, por decir algo, y tú tienes que buscar un asesor tributario para que ese asesor tributario te haga las declaraciones juradas y fácilmente tú tienes que pagar mensual el 20% del capital. Es decir, tienes que pagar entre 20 y 25,000 como mínimo para que esa persona te haga las declaraciones. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Vemos en la práctica que el pequeño empresario, el joven emprendedor, lo que dice, no, pues yo me voy a leer el código tributario, varios brochures de la Dirección General de Impuestos Internos,
y yo mismo voy a empezar a hacer las declaraciones juradas. Y pagar un 27% ¿Qué resulta? anual del ¿Qué resulta? Que cometen una serie de inconsistencias tributarias que lo llevan hasta a tal punto de cometer evasión y delito tributario. Así es. ¿Por qué? Porque el sistema tributario no es amigable. Entonces, esta reforma tributaria, ¿por dónde debe empezar? Por hacer más amigable el sistema tributario. Hacerlo más humanizarlo. Y cuando decimos humanizarlo, puedo decir, pero es un eufemismo. ¿Cómo tú vas a humanizar el sistema tributario? Algo sencillo, el monotributo. Claro. La figura del monotributo en la República Dominicana aplica a la perfección. En los países donde ha dado resultados, tú tienes, por ejemplo, en la República Dominicana el régimen de estimación, el RES, el régimen de estimación simple o régimen simplificado de estimación. ¿Por qué hoy no ha dado resultados? Porque sigue siendo complejo, para quien no lo entiende. Sin embargo, cuando tú le pones a la sociedad un monotributo, el monotributo significa que él va a pagar solo una categoría, que lo engloba todo. Entonces, una economía donde, dicho por el mismo Banco Central, supera el 47% de la economía informal, ¿cómo tú la traes? Haciendo el sistema tributario más amigable, más potable, más sencillo, donde la misma Dirección General de Impuestos Internos, en vez de estar gastando tanto dinero en publicidad, que inviertan ese dinero en más educación a la ciudadanía, en ofrecerle sistemas confiables y de baja escala económica. Pero aparte de eso, el mismo contribuyente, que es el que financia el gasto público, es el mismo que financia que tú tengas un defensor público para el que comete delitos penales. Él no tiene quien lo defienda. No tiene nada. Entonces, ¿por qué no creamos la figura del defensor público tributario para que defienda a aquel contribuyente que no solo contribuye a todo el gasto, sino es el que mantiene la economía de una forma u otra? Y tú dices también, importante eso, de que impuestos internos le facilite la vida a los contribuyentes, que no se les ponga difícil. Pero claro. Que haya ese soporte técnico, ese apoyo profesional para que el pequeño empresario se motive. Aquí hay algo, hay una figura, Noé, que se utiliza en otros países, por ejemplo, y es la devolución de impuestos, el income tax, por ejemplo. O sea, aquí todo el mundo debería reportar. Si todo el mundo reporta, independientemente de que tú seas o no una persona que produzca, porque a veces confundimos el asunto de que, bueno, yo me inscribo como persona física porque produzco, soy un abogado, pero tú puedes ser un consumidor final y no importa, o sea, si a ti te dan un comprobante de consumidor final, tú deberías tener la posibilidad de reportarlo a través de un mecanismo en la página. En Estados Unidos se hace por sin eso, ningún tipo de problema. Por eso existe el income tax. Pero oye, ¿qué pasa? Te devuelven parte de tus impuestos. A ti te motivan. Dicen, mira, si tú reportas que tú consumiste este año $500,000 de pesos en lo que sea. Pero aquí existe. Bueno, pero no te lo devuelven. No, tú no lo reportas. ¿Tú sabes por qué no te lo devuelven? Por la complejidad del sistema. Cuando un contribuyente se nos acerca y nos dice, mira, a mí me retuvieron por aquí, me retuvieron por allí, yo tengo un saldo a favor, ¿cómo lo compenso? Internamente, y esto hay que decirlo con responsabilidad, la Dirección General de Impuestos Internos constantemente vive violando la Ley 1192, creando normas internas que generan mecanismos que le ponen la traba para que ese dinero realmente sea devuelto a la ciudadanía. Entonces agarran y le mandan a buscar certificación, pero tienen la información. Entonces, basado en el principio, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias sobre la buena administración, la Dirección General de Impuestos Internos tiene esas informaciones. ¿Por qué tiene que pedírsela al contribuyente? Porque la tienen, el cruce de información la tiene. No, pero entonces le manda al contribuyente a que busque certificaciones, manda al contribuyente a que haga una declaración por encima de la que ya tiene, donde tiene todas las informaciones para hacerla. Bueno, pues nosotros lo que queremos es, para cerrar este comentario, este espacio, esta sesión de economía, es pedirle a la población en sentido general que esté vigilante de las decisiones que van a tomar las autoridades, tal cual prometió el presidente, de que este proceso de reforma, de discusión, no sería solo consultado con los partidos de oposición, sino también con la sociedad en sentido general. Correcto. Que sea así. Porque a todos nos conviene. Totalmente de acuerdo. Tremendo precedente Bueno, que está creando. ¿Qué de derecho nos tiene ahora el señor Noé Domingo? Tenemos aquí. No, pero te debatimos de derecho también. No, pero fíjate que te va a interesar. Está bien. Es periodista. Mira, pero a usted le va a interesar. Hay varias figuras públicas que están proponiendo que en República Dominicana, dentro de la reforma constitucional, se incluya el voto obligatorio. Y una de las voces que están llevando... Una de las voces que están llevando este tema es nuestro estimado Vinicio Castillo Semán.
respetando la figura de Vinicio y sus argumentos, para mí eso no resuelve el problema. No. La fiebre no está en la sábana. En un Estado social, democrático y de derecho, en una sociedad de una democracia libre, mientras menos imposición tenga la sociedad, hace más eficiente el sistema democrático. Cuando la sociedad, por ejemplo, en estas elecciones que acaban de pasar, donde estimábamos que yo era parte de eso, de que iba a reducir el tema de la abstención, resulta que ahora ha aumentado. 48%. ¿Y por qué ha aumentado la abstención? Señores, porque la sociedad política de hoy no ha entendido Sí. en este sistema de partidos que supera mal contado los 34 partidos, Sí. Sí. que la sociedad no se siente identificada con la forma dinosauria de hacer política en la República Dominicana. Ha habido un Ahí es. desgaste. Entonces, hoy nos sorprendemos que aún como esta gente están pidiendo que el voto sea obligatorio, que vuelvo y repito, la fiebre no está en la sábana, eso no resuelve nada, porque algo sencillo, si yo no me siento identificado con los partidos políticos, pero yo entiendo que como el voto es obligatorio y va a venir una sanción o algún tipo de... ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a ir a votar y le voy a marcar la sábana entera. Entera. Rían, Voto rían. nulo. Entonces, voto nulo. ¿Qué significa eso? Que eso no aporta nada a la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos? Ponerse en la piel del que tiene la llaga. ¿Y quién tiene la llaga ahora mismo? La sociedad dominicana, que no se siente identificada con el régimen Déjeme político, ponerme con aquí. los políticos Tú sabes que yo que soy tenemos. político, Jairo. El otro elemento que tenemos... Yo le pregunto a Vinicito, Sí. ¿cuál fue la propuesta de Vinicito Ajá. a la senaduría del Distrito Nacional? Pasar el celular al dueño del programa. perdón. Oh, ¿y por qué tú no se lo preguntaste cuando estaba aquí? No. Carlos. ¿Cuál Pero fue la bueno. propuesta de Vinicito a la senaduría del Distrito Nacional que él no logró conectar con el electorado del Distrito Ay, Nacional? ay, 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 Porque ay. ¿cuántos votos sacó Vinicito? ¿No te dijiste que era qué? ¿Que era qué? Senador, candidato a En el senador. caso tuyo, ¿que era qué? Político. Político. Sí. Ven acá, y tú siendo político, que yo te escuché decir, como eres director, ¿verdad? Está todo Yo te polvo, escuché decir algo y nosotros lo planteamos aquí en este programa. Sí. Hoy los políticos se dan cuenta que el método de Hon es inconstitucional. Sí, Hoy Félix Bautista, el senador de la República Dominicana, que lleva 4 periodos Sí, con cuatro. con esta lleva 4 Sí. periodos siendo senador de la República Dominicana Sí. y que siempre ha votado por ese tipo de reformas Claro. cuando su partido, su gente, Se estaba en el benefició. gobierno, se benefició. Exactamente. Hoy está proponiendo que eso es inconstitucional. Nosotros, ¿Qué nosotros Lo que pasa es que una... ¿Qué? una- ¿Qué? una- ¿Qué? ¿Qué? Keiko- ¿Qué Keiko conducta? Jones, Keiko Y no la Jones, conducta Keiko de Jones. Babilonia. Mira, Keiko Jones, te mira. están llamando, déjame contarte. Sí, pero No te vayas, puntualmente. no te vayas, Iron, por si acaso. No es. Por si tú Lo que estás en la pasa es lista, que no te una vayas. cosa es ven. con guitarra y otra con violín. Hoy no tenemos mayoría. En el caso de la Fuerza del Pueblo, PLD, no tenemos mayoría en el Congreso. Hoy, quizás el método de Hon afectó a la Y oposición. son esos mismos que Sí. están ¿No me pidiendo que se entiendes? cambie el método. Quizás de no la Hon. afectó. No. La afectó. Yo te digo quizás porque... No la afectó porque más del 72%, Entonces, que era mi gran temor. El PRM tiene Lo el que- 82% de la Cámara del Senado. En la Cámara de Diputados, que era mi gran temor, acaba de darse. Sí. Mira, Tiene ahora mismo, supera los 140 diputados. ¿Qué significa eso? Que tiene mayoría cualificada Sí. para pasar para cualquier proyecto de ley. Si el presidente mañana no se pone de acuerdo para la reforma constitucional, para la reforma al sistema tributario, simplemente le va a decir, diputados y senadores, 10 de la mañana presenta el proyecto de ley. ¿Sabe qué va a pasar con ese proyecto de ley? ¡Riácata! Y una Aprobado. pregunta Y que eso ten- no es sano para la Y no sociedad. es que tengo una pregunta. ¿Y si esos que están pidiendo hoy que se cambie el método del HOMS, porque no lo favorecen, y si hubiese sido un voto directo, cuánto hubiese sacado el partido oficialista? No, si hubiese sido un voto directo, no llega, Ajá. no llega. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí se quedaron personas, por ejemplo, que yo hubiese querido que pase, aunque no comulgo con Es su cierto, partido. es cierto. Por ejemplo, Rosa Chanel, que dirigió el SENASA. Ese era un tremendo senador, diputado Claro, para la claro, sociedad. claro. Yuri Enrique del PLD, que no comulgó con ellos, pero ese muchacho presentó propuestas. En Santo Domingo Norte está el que más votos ha sacado al día de hoy. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque su partido es minoritario y no tiene. Entonces, el método de Hon lo planteamos en reiteradas ocasiones y volvemos y lo ratificamos hoy. El método de Hon no es constitucional, no es democrático. Oye, el método de el mismo Hon es José Horacio. partidario. el mismo caso de José Horacio. sacó 14,000 votos y no Saca- pasó. sin Pero su embargo, hay organización diputados, política hay no diputados que sacó la pasaron cantidad. Con 1.200 con votos. 1.200 votos. Con 1.200 O sea, un individuo que saca ¿Y la pareja de 16,000 y esposo? ¿Y pico la de pareja de votos. No esposo? pasa. No ¿Con pasa. cuántos No, votos Así es. para Bueno, usar? Jonathan Eso sí, Liriano, eso de sí, Santo no Domingo hemos Este, votado. Arroyar. fue el cuarto diputado más votado y no pasó. Y no ¿Quién? pasó. ¿Quién? Jonathan Liriano no pasó. Ni no pasó. Nicole Señores. Pichardo sacó como 6,000 votos y tampoco pasó. Y otros que sacaron menos que ella pasaron. A propósito de que Es hoy así. el presidente
tiene varias reuniones, hay una muy interesante. Sí. Que esto está marcando una nueva tendencia de hacer política, ¿Cómo la así? verdad. Eso habla de liderazgo. Y yo quería saber si por casualidad Tito estaba dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque hoy Abinader se va a reunir con los futuros candidatos para las presidenciales del ¿sabe 2028. ¿Sabe qué va a pasar ahorita? ¿Quiénes Que son esos? No, va a pasar ahorita que 2 o 3 partiditos se van a quejar ante ¿De el que no Tribunal lo Superior invitaron? Electoral porque eso es eso no ¿Qué es es democrático eso? porque a ellos hay que invitarlo también. Pero eso es algo dentro de su Yo partido, no eso es algo participo a lo ahí, yo no interno. participo. Los candidatos. Yo no quiero es para saber que cuáles para son, que Tito. entiendas. Tú estás en esa lista, Tito. Los posibles candidatos son del PRM. Dígase David Collado, Yayo San Lobatón, Carolina Mejía. Bueno, Wellington tú Arnaud. manejas la lista. No sé si Wellington Ese es el Fellito. principal, Winston. ¿Quién más? Guido Gómez Pues, Mazara. no, Guido no. Guido dijo que no va a aspirar. ya. Paliza. Alburquerque. Sí. No, Alburquerque Paliza puede le va a ser. hacer sueño realidad a Miren, usted, señor miren, sin director. fanatismo alguno. Sí. Sin fanatismo alguno, porque en esto hay que Ya ser le coherente. contaré. El PRM está en una coyuntura. Está en una coyuntura que fácilmente se puede colar 16 años en este gobierno, 16 años pisado de gobierno. Pero también está en una coyuntura que en las próximas elecciones puede ser desplazado del poder. El galloloquismo no puede estar regado en un partido. Debe primar No la es verdad que hay sensatez. tanta figura potable ni que hay tanta figura con la posibilidad real de ser gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Señor, el presidente ha marcado un tremendo precedente. El presidente ha dicho, miren, yo no voy. Ahora, ¿qué pasa con Y la eso? preocupación que él tiene es ¿Qué, muy buena. qué pasa Es con muy esos que buena. tienen la aspiración de ser presidente, de ser del candidato a la presidencia? Que tienen, óigame bien, sin una gestión de gobierno mejor que la que acaba de pasar, porque no vamos a tener excusa de pandemia, ni vamos a tener excusa a no ser que se dé una guerra de escala mayor bélica de lo que está pasando hoy. El PRM en el 28 no le puede venir con el mismo cuento a esta sociedad. No, claro que no. Que dicho sea de paso, el presidente lo que ha gobernado realmente son 1 año y 9 meses sin el efecto pandémico y real. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el partido, el PRM, los líderes de ese partido, si no se ponen de acuerdo en ayudar al presidente a hacer una gestión potable de forma tal que gane la confianza para el 2028, van a perder el poder. Sí, porque es el partido. pero que Pero justo, también- Ya la gente lo que justamente- tiene que ver es el partido. Justamente eso es parte de la agenda. No se conocen todos los detalles, pero sí se habla de que el partido no va a perder ese poder, que todo lo que ha pasado ha sido un aprendizaje y que parte de eso, de cambiar la perspectiva, señor, ustedes saben que los otros no se dejaban pasar unos al otro. Enseñar, Ahora, llegar a un lo que se está buscando es un consenso y ver consenso a directo quién entre ellos. el partido Ahora- va a Sí, pero apoyar. hay un problema, ¿eh? ¿A quién va a ¿Cuál es el apoyar? problema? La sociedad no votó por el partido. Vamos a llamar las cosas como Bueno, son. también La es verdad. sociedad dominicana fue y votó Sí, pero- porque se siente identificada. Se siente identificada Noé. con el presidente. Noé. No, hay que decirlo. Políticamente, Y la figura del primera presidente. dama ha conquistado corazones con su forma. Políticamente esa decisión es correcta. Porque yo decía meses anteriores que lo que le faltaba al partido de gobierno era trabajar sus liderazgos. Exacto. Y entonces hay que identificar en base a quién nosotros vamos a trabajar. Y desde ahora yo creo ¿Entiendes? que Entonces, es yo correcto, creo que- Idóneo, ponerse de acuerdo en esto, porque dentro de la misma organización política, si no se llega a un acuerdo temprano, podría venir un pandemonio, ¿me entiendes? Con tantos Señores, pero líderes queriendo apoyar. déjame contarle algo, déjame contarle algo. pero Pero también- di que Paliza pero- se está preparando para pero- ser canciller. ¡Ay, Van a quitar el Dios amigo tuyo, mío! el que tú querías. ¡Ay, Dios mío! No vamos a perder el hilo, solo hacemos una pausa.